Hola a todos, espero se encuentren de lo mejor. Vamos a tratar en esta clase de ver un poquito un recorrido sobre lo que es la psicología, pero especialmente vamos a ver lo que es la ciencia, los principios que guían la ciencia. En algunas clases habíamos tocado algunos puntos referente a la ciencia. Vamos a ver en el Twitter del profe, bienvenidos a él, donde vamos a ver cómo es la ciencia, cuáles son sus características. Eh, este tema está tomado de el libro Procesos Básicos, un análisis funcional, un libro muy bueno que lo recomiendo. Y empieza de una manera muy humilde y amable este libro, al mostrar, pues, no la ciencia como algo presuntuoso, sino como una aproximación que puede satisfacer nuestra necesidad de explicaciones. Y en esa aproximación, pues, es superior a las demás. Eh, a todos nos interesa comprender el mundo y la manera de comprenderlo, a veces las interrogantes que nos planteamos, pues se responden desde lo religioso, lo filosófico y lo científico. Y esta aproximación científica nos da un mayor control sobre los fenómenos estudiados y pues ha permitido en su breve historia a la ciencia acercarnos más a lo que la realidad es en cuanto tal, ¿no? Dando explicaciones funcionales, dando explicaciones causales. Entonces, ¿en qué se diferencia el conocimiento científico del resto? Pues de tres premisas vamos a partir. El conocimiento científico se diferencia del resto porque parte de los hechos y siempre vuelve a ellos. Este primer punto es muy importante, ¿no? Porque sabemos que hay una realidad, que existe una realidad que podemos conocerla y a través del método científico, a través de la ciencia podemos tener un acercamiento y finalmente volver a ellos, porque al explicarlos podemos controlarlos, podemos predecirlos. Sus enunciados son precisos y se relacionan entre sí, y es algo de la estética de la ciencia, ¿no? Que los argumentos que tiene para explicar lo que son las causas, para explicar los fenómenos, pues están relacionados entre sí, porque si no, pues hubiera una incoherencia, algo ilógico y pues sería imposible. También porque les decía ya en el punto uno, partiendo de los hechos, en el punto 3 vemos que permite explicar, predecir y controlar la naturaleza, ¿no? Entonces, la ciencia permite explicar por qué pasan las cosas, cómo pasan, qué puede pasar si siguen estando presentes las mismas variables o hay otra variable. Y podemos controlarlo porque si predecimos, pues podemos pues un poquito influir para que no suceda catástrofes o algo, ¿no? A raíz de la ciencia. Entonces, Mario Bunge da algunas características del conocimiento científico, lo voy a decir brevemente. Dice que el conocimiento científico es fáctico, ya lo decíamos en el punto uno, parte de los hechos y vuelve a ellos, trasciende los hechos porque produce otros nuevos y los explica. Es analítica, la ciencia es analítica. ¿Por qué? Porque aborda problemas concretos, uno a uno, y los descompone entre todos sus elementos, los analiza. Es verificable porque se puede comprobar a través del examen de la experiencia. Es claro y preciso porque sus problemas están enunciados con claridad y su lenguaje es unívoco. Es comunicable, es expresable, no es privado sino público, es decir, el lenguaje científico comunica la información. Es sistemático porque es un agregado de informaciones, un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Es general porque el científico se ocupa del hecho singular en la medida en que esté miembro de una clase o caso de una ley, ¿no? Es legal porque busca leyes. Esto es muy importante. Dentro del conocimiento científico, pues buscamos las leyes naturales que influyen en los diversos fenómenos. Es explicativa porque intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Es predictiva porque trasciende la masa de los hechos de experiencias, imaginando cómo pudo haber sido en el pasado y cómo podrá ser en el futuro. Y es útil porque busca la verdad. La ciencia es eficaz en ese sentido, en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. Estos 12 principios o 12 características de la ciencia pues nos permiten darnos una idea de por qué es tan importante el conocimiento científico.
Entonces, ahora bien, ¿la ciencia puede hacer todo esto sin más? ¿O de dónde parten esos enunciados y las interpretaciones de esos hechos? Pues parten de lo que es los axiomas, no parten de la nada. ¿Y qué es un axioma? Pues un axioma es una suposición a priori. A priori significa antes de la experiencia de cómo es el mundo. Y lo más importante, estas suposiciones son indemostrables en cuanto que son las abstracciones de la realidad. No es que estos axiomas escapen de los límites del método científico, sino que lo construyen, lo conforman y dan cabida a los límites del método científico, ¿no? Ahorita vamos a ver esos principios. Estas suposiciones se resumen en tres principios filosóficos. El primer principio del cual parte la ciencia es el principio ontológico, luego el principio de determinismo y finalmente el principio epistemológico, ¿no? Y como la materia de nosotros es epistemología, evolución de la psicología, pues un poquito la filosofía a través de estos tres principios trata de responder a lo que es la ciencia, en qué se encarga la ciencia. El principio ontológico. Primero, pues la ontología establece suposiciones sobre la existencia del mundo y sus elementos. Ontos viene de ser y logía tratado, tratado del ser. Entonces, de acuerdo a este libro, la ciencia es realista, ¿no? El mundo que percibimos con los sentidos existe. Esto es muy importante, porque de pronto no todo aquello que nosotros podamos eh, expresar tiene existencia, ¿no? Entonces, a raíz de esto, la ciencia no solamente es realista, sino que también es monista. ¿Qué significa monista? Que es contrario al dualismo o la percepción dualista. Significa que parte de que el mundo está concebido o está hecho o se funda en una sola sustancia, que es la materia, por eso es materialista. Entonces la ciencia es realista y a su vez presenta un monismo materialista, es decir, que asume que el mundo está conformado por un único tipo de sustancia, no hay más. Esto contrario al dualismo, que el dualismo admitía dos tipos de sustancia, que la materia y lo que es la idea o la forma, ¿no? Una alternativa que sonará en el dualismo, y esto a raíz de una breve encuesta que se lanzó en Twitter, asumir que el universo está formado por dos tipos de sustancias, la materia, es decir, el cuerpo, y ¿qué dirían? Entonces aquí ustedes pueden elegir si el universo está formado por la materia y por la mente, por el espíritu o el alma. Y surgió lo siguiente, la mente, la mayoría eligió la mente por encima del alma y del espíritu, aunque el alma pues un poco también salió elevado. Y esto es una especie de dualismo porque implica que hay dos sustancias por las cuales el universo está constituido, está fundado, ¿no? Entonces este dualismo está tan imbricado en lo cotidiano, está tan enraizado que a veces se nos olvida y solemos situar en el plano material fuera de nosotros y el plano espiritual o mental dentro, ¿no? Y hacemos una división, una dicotomía en el organismo o en la realidad que vemos, una realidad espiritual y una realidad material. Entonces, el determinismo, que es el otro principio, asume que los hechos que interesan a la ciencia se relacionan entre sí mediante leyes. El mundo es legal, el mundo tiene leyes por las cuales se rige. Entonces, estas leyes han de ser invariantes en el tiempo. Es decir, este principio de determinismo implica que se busquen leyes, especialmente en la psicología que nos interesa en esta materia, pues en la psicología también hay leyes que fundamentan la conducta, el comportamiento. Y eso es lo que hay que buscar en la ciencia. Por eso nuestra ciencia psicológica pues es determinista, porque busca las leyes. Y finalmente, el principio epistemológico que adopta la ciencia consiste en asumir, suponer que esta realidad y estas leyes se pueden conocer, son cognoscibles, se pueden llegar a conocer, que no necesariamente se pueden controlar, pero sí se pueden conocer. Y como la podemos conocer, las podemos comunicar. Y la ciencia, para conocer esas leyes, utiliza el método científico, ¿ok? Que ese es otro tema muy importante, la metodología. En resumen, nos podemos quedar con que el universo existe, está regido por leyes
y estas leyes las podemos conocer. Y estas son asunciones filosóficas no verificables porque pues realmente son asunciones a priori, son abstracciones de la realidad. No es que podamos ver la existencia, no es que podamos ver las leyes como tales, ¿no? Sino que esas abstracciones de la realidad parten de los hechos, de las conexiones que tienen, de las relaciones que hay entre los fenómenos o entre los sujetos que representan o que hacen los fenómenos. Entonces, esto es fruto de una historia cultural y social muy larga, ¿no? Estos tres principios, ontológico, determinista y epistemológico. Pero, ¿por qué estas asunciones y no otras? Y aquí, pues, es porque hay un compromiso con los hechos, ¿ok? El científico se compromete con los hechos. Entonces, si no existiera el mundo, pues, ¿qué investigaríamos? Si no pudiéramos conocerlo, pues, ¿cómo lo abordaríamos? Si no se puede. Si fuese impredecible, pues, sería inútil hacer ciencia, porque no tendríamos nosotros las leyes que determinen lo que, pasa en la realidad. Entonces, existen, evidentemente, hay muchos detalles en estas asunciones que van variando entre paradigmas en todas las disciplinas. Y recalco todas porque no solamente es un paradigma, sino hay varios paradigmas que se pueden tomar para ver, especialmente en la psicología, para ver la realidad del comportamiento, la conducta o lo que sucede con el organismo humano. Pues hay varias y especialmente estamos hablando de los paradigmas cognitivo, conductual, el psicodinámico y el humanista, ¿no? Entonces, un paradigma, partiendo de lo anterior, un paradigma es un marco filosófico. Hay supuestos, hay enunciados donde se mueve la ciencia, ¿no? Entonces, ser consciente de que todos tenemos paradigmas y que el paradigma es una limitación, es una pieza clave para el motor del avance científico. Ya lo tocarán grandes autores como Popper, y especialmente el que habla de paradigmas, pues es Thomas Kuhn en su libro Las revoluciones científicas, y él ve cómo la ciencia es una ciencia normal, pero como tiene anomalías, entonces esas anomalías hace que haya un nuevo consenso y ese consenso hace que haya un cambio de paradigma. Esta noción de paradigma se la debemos a él, a Thomas Kuhn. Entonces, dentro de la historia del pensamiento científico y su influencia en la psicología, como toda historia, pues tiene sus etapas y entonces la psicología también tiene sus etapas. Estamos hablando de una etapa donde era precientífica, o sea, no, ni siquiera había ciencia, vaya, ¿no? Luego los inicios de la psicología como ciencia, luego tenemos el positivismo lógico, el historicismo y hasta la actualidad. Entonces, la presciencia inicia en la antigua Grecia, ¿no? Como todo pensamiento de Occidente, tenemos que remontarnos a los griegos. Y los griegos, pues, eran dualistas y animistas porque atribuían características de los seres vivos a objetos de la naturaleza. Por eso tenemos muchos mitos griegos, ¿no? El dualismo tomó fuerza de la mano de Pitágoras y Platón. Okey, y relegó a los sentidos engañosos a un segundo plano, pues el mundo perfecto y verdadero era el de la razón y las ideas. Y aquí podemos hablar de lo que es el mundo de las ideas platónico, que un poquito después tuvo que llegar Aristóteles para darle peso a los sentidos, ¿no? Entonces, aquí podemos analizar el mito de la caverna. Después una tradición filosófica hizo mucho hincapié en lo que una tradición religiosa, perdón, hizo mucho hincapié en esta filosofía y la adaptó para sus planes, ¿no? Ya te imaginarás cuál es. Pero poco a poco se empieza a confiar más en la observación de la naturaleza y en la experimentación con Bacon y Ockham, que son dos filósofos. Ockham habla de la necesidad de no multiplicar los entes, de no dar muchas explicaciones. Entonces se le llama navaja de Ockham. El principio de parsimonia, de aquí viene, de entre las distintas explicaciones para un mismo hecho, será siempre preferible la más simple, ¿no? Porque entre más complicada es la explicación, tal vez se enrede más y llegue menos a, a explicar la causalidad. En el Renacimiento se sientan las bases de la ciencia moderna y se constituye la física con Galileo y Newton, que se aparta cada vez más de ese dualismo, porque se va haciendo la ciencia cada vez más, se va haciendo la ciencia materialista
Entonces se buscan las leyes de la naturaleza. Pero hay una irrupción aquí con Descartes, con su famoso cogito ergo sum. Para Descartes había dos realidades, una sustancia mental, el res cogita, y convence de que es diferente de la res extensa, que es la sustancia material, el cuerpo, en donde reside la voluntad y las ideas innatas y el libre albedrío, ¿no? Una grandísima influencia para la futura psicología. ¿Por qué? Porque todavía aquí hay un dualismo muy marcado, o de aquí parte un dualismo muy marcado. Pues Descartes un poco, pues es hijo de su época. Todos los filósofos, todos los psicólogos, los científicos son hijos de su época. Eso nunca hay que olvidarlo porque a veces descontextualizamos y perdemos el acercamiento que realmente quiso tener. Eh, al, al, a lo que llega el empirismo y contesta ni hablar, no hay nada innato, todo se adquiere, es decir, todo a través de la experiencia. La mente existe, eso sí, la mente existe, simplemente no es libre, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos limitados por la experiencia. Total que entre todo este jaleo por fin aparece un filósofo y también científico, Charles Darwin, biólogo, y trae consigo la teoría de la evolución. Entonces, él hace algunas afirmaciones, entre ellas, él afirma que el humano no es tan especial, solo un animal más. Esto no solamente es de Darwin, ¿no? Ya podemos tener filósofos desde de los griegos como Aristóteles, que para él el hombre era un animal racional, ¿ok? Era un animal social también. Existe otro modelo de causalidad, la selección por las consecuencias, es decir, los diferentes especies van adaptándose al ambiente y con eso van evolucionando. Entonces se va seleccionando de entre ellas la que pues vaya sobreviviendo, vaya siendo pues más adaptable a lo que va surgiendo, ¿no? Cuando por fin nace la psicología como ciencia es con Wundt en 1879. Él es el primero que pone pues un laboratorio experimental de psicología, pero lo hace este nacimiento de la psicología entre el dualismo y voluntarismo y materialismo y empirismo, ¿no? No olvidemos que había el dualismo, la sustancia inmaterial, la sustancia material, pero también ya estaba la influencia del empirismo, de que el conocimiento es a través de la experiencia. Ya lo diría Aristóteles, no hay nada que no conozcamos que no haya pasado primero por los sentidos. Y aparece el pragmatismo, filosofía que valora las contribuciones científicas en base a lo práctico o a lo que puede aportar, ¿no? El positivismo surge como defensa total del empirismo. Todo conocimiento que pretende ser científico debe ser directamente observable, lo cual cautiva a la ciencia del siglo XX y al conductismo de Watson, que es pues, pues, el fundador del conductismo, ¿no? Él empieza a hablar ya de lo que sería esta ciencia conductista. Hay un inciso, en la ciencia hay dos grandes métodos para poder nosotros crear o generar teorías, el inductivo, el partir de los hechos particulares a los principios generales, que es el empirismo, y el hipotético deductivo, que se propone una hipótesis general y se pone a prueba con hechos particulares. ¿Qué sucede en la física del siglo XX? El modelo atómico, la relatividad y la cuántica, modelos que surgen desde la constatación de hipótesis, no desde la observación de hechos exclusivamente, así que el mundo evoluciona al positivismo lógico. El positivismo lógico, ya lo habíamos visto algunas clases atrás, pues surge de la filosofía analítica de Russell y Wittgenstein, que se crean diferentes escuelas, una de ellas es la escuela de Viena, y ahí nace el positivismo lógico, de esos científicos, físicos, filósofos que se reunían a hablar sobre las diferentes cuestiones de la ciencia. A raíz del libro La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn se empieza a entender a la ciencia como un proceso histórico por el que las teorías no se han acumulado, sino que se van sustituyendo por otras y con ello van evolucionando los paradigmas. Es lo que les comentaba en unas diapositivas atrás. Entonces, esta idea puso de manifiesto que la ciencia era vulnerable ante condicionantes externos a su objeto de estudio y relativizó el concepto de verdad y realidad en el que tanto se basaba el positivismo lógico. Esto, unido al mal uso de los términos constructo hipotético, supuso una serie de problemas.
Hablamos de reduccionismo, de explicaciones circulares, de ficción explicativa, que terminó por resquebrajar más el paradigma hegemónico. Actualmente, ¿qué paradigma es el que más domina dentro de lo que es la psicología? Pues el positivismo sigue presente, ¿ok? Pero dentro de lo que es el diálogo científico en la psicología, pues estamos hablando de que pues hay que seguir leyendo para ver las fronteras de ese conocimiento, hasta dónde llega. Aparece el constructivismo. Recordemos que hay de esos paradigmas que les decía de la psicología, pero hay nuevas aportaciones. Sin embargo, pues para hacer ciencia tenemos que tener presente que el objeto de estudio de la psicología tendría que se tendría que poder observar y no observar únicamente por la visión, ¿no? Que pudiéramos nosotros experimentar, refutar esas hipótesis en palabras de Karl Popper con el falsacionismo, ¿no? Que pudiéramos nosotros realmente estar seguros de que estamos haciendo ciencia. Bueno, hasta aquí el video, espero les guste. Este es un repaso de lo que vimos unas clases anteriores, de lo que ustedes vieron en el examen y un poquito sobre la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, nos vemos en el próximo video, en la próxima clase. Espero tengan un excelente día para todos.